Al regresar de mis ejercicios espirituales me encontré con que en el mundo de los blogs católicos, de los comentaristas católicos, de los que son apologistas o se llaman a sí mismos apologistas, existe un debate muy importante sobre la comunión espiritual y los divorciados vueltos a casar. Para los que no están al tanto de este debate, explico los dos elementos. Como saben ustedes, algunos teólogos, entre ellos el cardenal Walter Casper, han propuesto que en el sínodo de la familia se tome un paso supuestamente pastoral, que en el fondo es herético, que es que los divorciados vueltos a casar reciban la comunión sacramental. La Iglesia milenariamente se ha opuesto a esto por dos razones. Primero, por la naturaleza de la Eucaristía. La Eucaristía no es un derecho, la Eucaristía es un don que requiere de estar bien preparado. El mismo San Pablo nos dice en la carta a los Romanos y también en la primera carta a los Corintios de la importancia de recibir dignamente el cuerpo de Cristo, porque el que lo come indignamente come su propia condenación. Entonces, la Eucaristía tiene que ser recibida en un estado digno. La Iglesia insiste en eso por el bien de las almas, por el bien de todas las almas, incluso de las que no están en disposición de recibir la comunión. Y en segundo lugar, esta posición ha sido milenaria por el sentido del sacramento del matrimonio, es decir, no solo de la Eucaristía, sino del matrimonio. El matrimonio es por toda la vida. Una persona que no ha recibido una nulidad matrimonial, es decir, cuyo matrimonio no ha sido declarado no existente o nulo, es una persona que sigue unida en un solo cuerpo. Ese es el sacramento del matrimonio. En un solo cuerpo con una persona con la cual ya no vive ni convive. Y al convivir con otra persona, está rompiendo esa unidad, está violando la sacralidad de ese sacramento que los ha convertido en un solo cuerpo. Como alternativa, se ha propuesto la comunión espiritual. ¿Qué cosa es la comunión espiritual? En vez de la sacramental, consiste en recibir en el espíritu, en expresar el deseo interior de recibir el sacramento de la Eucaristía. Este sacramento de la Eucaristía es un don que, si no puedo recibir tangiblemente, puedo recibir espiritualmente. La comunión espiritual, obviamente, no es un sacramento, es un sacramental. Es decir, funciona en la medida en que la persona se encuentra en estado de gracia. Los sacramentales, el agua bendita, las estampitas, las jaculatorias, los objetos sagrados, el mismo acto de comunión espiritual, funcionan, incrementan la gracia, santifican a la persona en la medida en que la persona está en estado de gracia. Eso es cierto. Y hay algunos blogueros que han señalado esta realidad. Otros, sin embargo, han dado un paso ignorante, soberbio y farisaico. Y uso estos términos con absoluta precisión, no los uso para insultarlos, porque han pretendido dar un salto, o dan el salto teológico que la Iglesia no ha dado. ¿Y cuál es ese? Dicen lo siguiente: dado que el que está divorciado vuelto a casar y convive carnalmente con la nueva pareja que no es su esposa o esposo, que no es su cónyuge, está en situación de pecado, el sacramental no le sirve de nada, no le trae gracia. Y en consecuencia, el divorciado vuelto a casar no puede hacer ni siquiera la comunión espiritual, porque
no le sirve de nada como sacramental. La primera parte de esta afirmación es correcta. El que está en pecado, en situación de pecado, no se beneficia de ninguna gracia de un sacramento o de un sacramental, a menos que se confiese, pero esa confesión signifique que va a cambiar de vida. Es decir, por ejemplo, en un divorciado vuelto en una nueva unión, que dejen de convivir carnalmente. Esto muchas parejas lo alientan, pero mientras eso no suceda, efectivamente los sacramentales no funcionan. Pero de ahí a decir que los divorciados vueltos a casar no deben o no pueden realizar esta actividad espiritual que es la comunión espiritual, esa es una afirmación de alguien que se cree dueño de la ley y que va en contra de lo que enseña la Iglesia. Apliquemos la lógica teológica. ¿Qué cosa dice, qué cosa enseña la Iglesia respecto de los divorciados vueltos a casar y la misa dominical, por ejemplo? ¿Qué cosa dice específicamente San Juan Pablo II en la parte final de la Familiaris Consortio, este documento fundamental sobre la vida de familia y sobre el matrimonio? ¿Qué dice San Juan Pablo II cuando se refiere a los que se encuentran divorciados en nueva unión? Que aunque no pueden recibir de la comunión, no están excomulgados de la Iglesia. No están excomulgados. Y se les invita a participar de todas las actividades parroquiales, especialmente las referidas a la caridad, es decir, el trabajo social, caritativo que realizan en las parroquias, pero fundamentalmente de participar en la misa. De participar en la misa. Hermanos, ¿por qué San Juan Pablo II pide que los divorciados vueltos a casar vayan a la misa si es que la misa no les va a servir como gracia? No les va a servir, porque el que se encuentra en pecado mortal no recibe ninguna gracia, porque no está en situación vivificante. La gracia solamente se adhiere, funciona, opera en quien se encuentra en estado de gracia. De ahí la importancia de la confesión, de ahí la importancia del cambio de vida. ¿Por qué San Juan Pablo II dice entonces que las personas tienen que ir a misa, las divorciadas vueltas a casar tienen que ir a misa, aunque no puedan comulgar, participar de la Santa Misa y participar de las actividades caritativas de la parroquia? Actividades caritativas que tampoco les van a traer rédito espiritual porque no están en gracia. Es verdad eso. ¿Por qué lo dice San Juan Pablo II? Estos blogueros que se han erigido en doctores de la ley, ¿saben más que San Juan Pablo II? No, no saben más. No saben, eso es lo que sucede. No conocen la compleja teología de la gracia. Y aquí no estoy hablando como Alejandro Bermúdez, como alguien que cree personalmente que sabe. No, estoy explicando la teología de la gracia tal como la explica el maestro principal de teología dogmática, que es el manual de teología dogmática de Michael Schmaus. Sí, ese gran teólogo alemán que estuvo a punto de jalar de grado doctoral ni más ni menos que al joven teólogo Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI. El autor de este monumental tratado de varios tomos de Manual de Teología Dogmática explica esto sobre la gracia y el pecado. Que la gracia generada en estado de pecado mortal no impacta positivamente a la persona, pero la expone al deseo, es decir, alienta en la persona el deseo de vivir esa gracia, y esa gracia posee el poder de reviviscencia. Posee el poder de reviviscencia. Eso es lo que se olvidan los nuevos fariseos de hoy que dicen que los divorciados vueltos a casar no pueden o no deben realizar comuniones espirituales. Explico qué significa la reviviscencia tal como lo explica Michael Schmaus. Cuando una persona comete un pecado mortal, echa al traste todos los méritos obtenidos por todas las obras de misericordia y todas las obras de gracia realizadas. Todas.
muere espiritualmente, fallece espiritualmente. Pero cuando se produce la confesión, existe una reviviscencia, es decir, revive esa gracia retorna. Y en proporción al arrepentimiento, esa gracia puede regresar al 100% o puede regresar incluso al 120%. Por eso es que una persona que se encuentra en una situación de pecado mortal habitual, como es el divorciado vuelto a casar, que convive carnalmente con su cónyuge, es invitado a ser expuesto a estas prácticas espirituales. No porque le van a servir inmediatamente, sino porque primero van a servir para motivarlo a salir de la situación de pecado y cambiar de vida, y luego para que esa gracia que se ha ido generando en estos actos y que no podían recaer sobre la persona, se vayan acumulando como si fuera una herencia, como si fuera una cuenta bancaria abierta por alguien que te ama, pero que solamente vas a recibir cuando cumplas una determinada condición, como hacen algunas personas, es decir, quiero que mi nieto reciba este dinero que voy a poner en una cuenta de ahorros cuando cumpla 35 años, o si consigue un primer trabajo, etc. De una manera similar, estoy utilizando ejemplos humanos para tratar de explicar ese misterio, pero de una manera similar, la gracia tiene reviviscencia. Entonces, estos nuevos fariseos que dicen que los divorciados vueltos a casar, a quienes el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, llama a que vengan a misa, que vengan a misa. Estos fariseos que dicen que no pueden recibir la comunión espiritual, no pueden realizar la comunión espiritual, están ignorando dos cosas. Primero, la reviviscencia de la gracia, es decir, que esa gracia puede revivir cuando estas personas se arrepientan. Y en segundo lugar, el contacto con lo sobrenatural que precisamente estimula el cambio de vida. Eso es lo que dice San Juan Pablo II, que estas personas que no pueden vivir ahora en estado de gracia porque la unión carnal les resulta más fuerte o compulsiva, que vayan madurando espiritualmente. Los nuevos fariseos, ¿qué cosa creen? Que estas personas van a cambiar de vida simplemente porque los nuevos fariseos les dicen: no puedes recibir la comunión espiritual, no puedes rezar, no puedes ir a misa, ña, 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 ña. Y les mueven el dedo delante de la nariz. ¿Creen que eso va a funcionar y los va a convertir? ¿O los va a convertir la exposición, la contemplación de la gracia que todavía no pueden vivir y que suscita en el corazón humano la nostalgia de Dios? Entonces, acá no estamos hablando de falsa misericordia, no estamos hablando de la postura del cardenal Casper, que declaro honestamente hasta donde me dan las luces en una doctrina herética y que tengo la certeza que no va a pegar en el sínodo, no va a proceder en el sínodo, porque el Papa no piensa así y porque la gran mayoría de los obispos son fieles a la doctrina de la Iglesia y no piensan como el cardenal Casper. Pero de ahí a que unos aprendices de apologetas digan que un divorciado vuelto a casar no debe, ¿no?, a nombre propio, porque no hablan a nombre de la Iglesia, que digan que no deben realizar la comunión espiritual, están yendo en contra del sentido común, de la razón teológica y de la enseñanza específica del magisterio, en concreto de San Juan Pablo II. Que tengas un buen día.